Hoy vamos a hablar acerca de la verdad de Dios. Ese es el título de la palabra y lo vamos a tomar de entonces segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. Amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar en tu presencia para poder compartir, reflexionar, Señor, meditar en tu palabra. Bienaventurado es el varón, Señor, que medita en ella de día y de noche. Será como el buen árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, Señor, será prosperado. Es necesario que yo mengüe, Señor, esta mañana y que tú crezcas. Señor, por amor de ti mismo, por amor de tu iglesia. Señor, concédenos entender y comprender, Señor, esta escritura que fue inspirada, Señor, que fue escrita, que fue revelada con el claro propósito, Señor, de que tu iglesia sea edificada y construida sobre la roca firme, sobre la roca eterna de los siglos, que eres tú, Jesús. Amado Dios, que tu palabra sea bendita en el corazón de la iglesia desde ahora y para siempre. Amén y amén. La verdad de Dios. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38, Pilato le dice a Jesús: ¿qué es la verdad? Está Pilato frente a Jesús y Jesús está allí delante de él, y Pilato le pregunta y le dice: ¿qué es la verdad? Esa pregunta que Pilato hace como un hombre que no es judío, que no es israelita y que no conoce nada de la ley de Dios y que no conoce nada de la estructura de Dios como tal, porque Pilato es un gobernador de la provincia de Galilea en los tiempos de Jesús, y no podemos tampoco ponerlo en un nivel de conocimiento de las cosas de Dios, porque él es un hombre gentil que no conoce a Dios, no es judío. Pero la pregunta de Pilato refleja la opinión de muchas personas también en la actualidad, y la opinión de muchas otras personas en el correr de los tiempos. El postmodernismo ve el concepto de la verdad con escepticismo, como que no lo cree. ¿Por qué? Porque muchos creen que no existe tal cosa como una verdad absoluta, que muchas de las cosas que son el mundo las cuestiona y dicen: no, la verdad que no hay nada que sea una verdad tan completa, porque todo tiende a ser cuestionado, todo tiende a ser de una u otra manera observado, al punto de que si alguien proclama alguna verdad, esa verdad es cuestionable. No hay una verdad absoluta. Y si la hubiera, el mundo no la puede conocer. La sociedad, el mundo, la filosofía argumenta que ciertamente no hay ni siquiera una verdad religiosa, por ejemplo. No hay una verdad religiosa. Que la religión es simplemente una preferencia personal, así como son los gustos por el arte, por la música, por la literatura. Cada persona tiene una opción de creer y de aceptar algo como una verdad. Y la sociedad de hoy día, el posmodernismo, la cultura, las ideologías, los movimientos, en todo lo que nosotros vivimos hoy día, postula que la religión es simplemente la opción de algunas personas. Así como las personas optan por la literatura, la música, la religión también está dentro de esas opciones para creerlas. Sin embargo, para usted y para mí, y para todos los que hemos creído en Cristo,
para todos los que hemos creído en el Señor, sí hay una verdad. Sí hay una verdad absoluta. Sí hay una realidad. Y esa realidad es lo más importante, lo más creíble, lo más fehaciente, lo más absoluto que existe en este mundo. Esa es la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio. Esa es una verdad absoluta para nosotros. Si el mundo no tiene nada de absoluto en sus creencias, en sus convicciones, usted y yo tenemos algo absoluto en nuestra vida en lo cual creer. Eso es Cristo, eso es el Evangelio, eso es la palabra, es absoluto, es verdaderamente verdadero. ¿Dónde nosotros podemos recoger eso? ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad? Primero, la palabra de Dios. La Biblia es verdad. La Biblia no es algo que contenga palabra de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Si usted y yo no lo creemos así, estamos en un grado de falta de fe, de falta de creer. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad para nosotros. Es una absoluta verdad. No podemos nosotros no creer a esa verdad. El salmista dice en el Salmo 119, verso 60: la suma de tus palabras es verdad. La suma de todos tus escritos es una verdad, decía el salmista. La suma de toda tu ley es verdad. Para nosotros hoy día, la suma de toda la escritura es nuestra verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es nuestra verdad. ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad? La escritura, la palabra. Esa es la fuente de nuestra verdad. Porque Dios es Dios de verdad. Él es el Dios de verdad. La Biblia se especializa en el tema de la verdad. Él nos muestra, esta escritura nos muestra al Dios de verdad. Para nosotros no es una mentira, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una opción, es una verdad absoluta. Y aquello tenemos que abrazarlo con toda confianza, con toda fe. Él es el Dios de verdad. El salmista decía en el Salmo 31, verso 5: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, decía el salmista. Y termina la expresión diciendo: oh Dios de verdad. Porque para el salmista, Dios es un Dios de verdad. La pregunta es para nosotros: ¿es un Dios de verdad? ¿La fe en la que tú crees es verdadera? ¿La palabra, la fuente que nosotros tenemos es confiable? ¿Es verdad? Amén. Pues eso requiere una plena convicción de todos nosotros. Pues bien, la verdad de Dios es algo que abunda. Cristo es la verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Él está lleno de verdad. Él reveló la verdad. Él habló verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Todo lo que gira en torno a Él es una verdad absoluta para nosotros. No tiene espacio para la duda, para los cuestionamientos. No, iglesia del Señor, en estos tiempos en que el mundo tiene ciertas dudas de creer en algunos conceptos o ideas, usted y yo debemos abrazarnos con fe a la verdad que nosotros hemos creído. Amén. Debemos de caminar con esa convicción, debemos de vivir con esa confianza, pues nuestro Dios no es un Dios de mentira, Él es un Dios de verdad. Desde los siglos y hasta los siglos Él es verdad. Desde el inicio y hasta el final será un Dios de verdad. Su palabra es verdad, Él es Dios de verdad. Sus bendiciones abundan en verdad para nosotros. Cristo es la verdad. Y fuera de esa verdad no hay otra cosa. Porque esta verdad nos ha hecho bien. Esta verdad nos ha salvado. Esta verdad nos ha bendecido. Y esta verdad seguirá siendo verdad
esté usted o no esté, esté yo o no esté en este mundo, Él seguirá siendo el Dios de verdad por toda la eternidad. La verdad de Dios es eterna, la verdad de Dios es infinita, la verdad de Dios es salvadora. Pues bien, los creyentes somos santificados por esta verdad. Jesús está orando por sus discípulos. Juan capítulo 17 dice: santifícalos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La santificación, esa obra progresiva del Espíritu Santo que va produciendo en nosotros una verdad de santidad, una verdad de humildad, una verdad de honradez, una verdad de justicia. Esa obra continua del Espíritu Santo es una verdad que vivifica la vida del creyente. Entonces esta verdad santifica al creyente, santifica a los que aman de verdad. La verdad de Dios hace verdaderamente libre al hombre y a la mujer. En esta verdad usted y yo nos podemos regocijar también. En la verdad de Dios nos podemos alegrar, porque la verdad de Dios, los principios de Dios son verdaderamente correctos, justos, son verdaderamente amables, son verdaderamente honestos. Su verdad es una verdad, valga la redundancia, verdadera para nosotros. El Dios de verdad nos hace meditar en su verdad. El Dios de verdad manifiesta su verdad y nosotros obedecemos a esa verdad, somos guiados por esa verdad y caminamos en esa verdad. No hay mentira en Él, no hay engaño en Él. Recuerdo al profeta Balaam. Está en un monte, allí en los montes de Moab. Ha sido contratado por Balac para que al paso de los hijos de Israel por las tierras de Moab, Balaam pueda sacar de sus labios palabras de maldición en contra del pueblo. Y a la vez que Balaam está puesto ya en las alturas de la montaña para ver pasar al pueblo de Israel y maldecirlo, pareciera ser que la boca de Balaam es sacudida por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios. La verdad de Dios ha caído sobre Balaam y Balaam no puede decir otra cosa que bendecir y bendecir al pueblo de Dios. No he visto iniquidad en Jacob, ni he notado perversidad en Israel. Un pueblo completamente infiel, ingrato, ahora desde las alturas, no solo desde el cielo, sino desde un alto monte, un profeta que ha sido contratado para maldecir. Dios ha cerrado su boca para maldecir y ha abierto su boca para declarar una verdad absoluta. El pueblo de Israel es justo, es santo, es verdadero, porque tiene al Dios de verdad. Usted y yo somos justos, reales y verdaderos porque tenemos al Dios de verdad. Aleluya. Y aunque la boca del mundo pretenda abrirse para maldición del pueblo de Dios, el Señor no lo permite. Porque dentro de usted y dentro de mí hay una verdad absoluta. Nadie puede negar que su verdad está dentro de nosotros. Dentro de la vida de un verdadero creyente está la justicia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la integridad. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está revelado este Dios de verdad. Él no ha notado iniquidad en nosotros ni ha visto perversidad en su pueblo, sino que ha visto su salvación, su verdad que está en nosotros. Eso somos nosotros. Eso somos la iglesia del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En un mundo de mentiras, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Debemos sostenernos en Cristo Jesús. Debemos afirmarnos en la fe que hay en Cristo Jesús. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener duda de lo que hemos recibido, de lo que hemos abrazado, de la fe que nos ha alcanzado. La fe que Dios ha depositado en nosotros no debe ser una fe que nos atemorice, una fe que nos avergüence de ninguna manera. La iglesia es columna y baluarte de esta verdad. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo redime, Jesucristo cambia la vida de los hombres. El evangelio es gozo, libertad, vida eterna, vida plena. Aleluya.
El Santo de Israel, el Dios de Israel, se ha revelado en la persona de Jesucristo, y esa revelación está ahora plasmada en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Aunque el mundo diga lo que diga, usted y yo nos sostenemos en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra, en la verdad de Dios. Al reconocer el apóstol que los lectores de la carta, de esta pequeña carta, la segunda carta que él escribe, al reconocer que los lectores, la iglesia, enfrentaría un mundo de mentira y engaño, Juan escribe para animar a su pueblo, para animar a la iglesia a vivir en la verdad de Dios, amar dentro de los límites de la verdad, a ser leales y a buscar la verdad. Y ese es el consejo que hoy también necesitamos abrazar nosotros. Debemos vivir en la verdad de Dios, debemos vivir dentro de los límites de esa verdad, ser leales a esa verdad y buscar cada día de continuo esa verdad. La verdad de Dios está plasmada aquí en su palabra. La verdad de Dios, esta verdad que Juan revela, produce algunas experiencias, produce algunas virtudes dentro de la vida del creyente. Y yo mencionaría solo 4 de esas virtudes que la verdad de Dios va a producir en nosotros como creyentes. Primero, que la verdad de Dios une a los creyentes. Ayer vivíamos y experimentábamos un tiempo de unidad. El mismo tiempo que vivimos hoy. La verdad de Dios une a los creyentes. La verdad de Dios permanece en los creyentes. La verdad de Dios bendice a los creyentes. Y la verdad de Dios controla a los creyentes. Yo no sé cuántos han sido bendecidos por el poder de Dios aquí. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios es el que une? ¿Cuántos creemos que el Espíritu de Dios es el que permanece en nosotros? Y que el Espíritu de Dios es el que controla nuestra vida. La verdad de Dios unifica a los creyentes. Juan está diciendo: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, estamos unidos en esto, en que amamos la verdad, porque la verdad de Dios unifica al cuerpo de Cristo. La verdad no divide, la verdad une. La mentira divide, el engaño destruye, pero la verdad unifica al creyente. Y mientras esta iglesia permanezca en la verdad, seremos una iglesia unida. Mientras su palabra sea una verdad absoluta en nosotros, la iglesia de Dios permanecerá unida, porque la verdad de Dios unifica a los creyentes. Para cuando el apóstol Juan escribió esta carta, él ya era un hombre muy anciano, el último apóstol que estaba sobreviviendo a esas alturas de la historia. Él no necesitaba presentarse así como un apóstol cuando escribe la carta, pero él tiene una dedicación muy especial a esta señora elegida y a su familia que representan a la iglesia que él está escribiendo. Y la declaración de Juan cuando dice: yo amo en la verdad, el anciano, a la señora elegida y a quienes yo amo en la verdad. Juan está escribiendo a personas que él ama con un amor profundo. Él ama con un amor intenso a esta iglesia, porque son creyentes que han sido lavados, redimidos por el poder de la sangre de Jesús. En esa revelación de ese amor, el apóstol Juan muestra esta relación especial con esta familia. Abarca no solo a la señora, que es como la pastora de esta iglesia, sino a sus hijos. Y reconoce y dice: ustedes están unidos como familia. Ustedes son un claro ejemplo de que la verdad de Dios prevalece en ustedes. Ustedes son un claro testimonio de que la verdad que han recibido les ha unido como familia, como cuerpo, como iglesia. Esa es una evidencia profunda, es una evidencia real de que estamos en la verdad de Dios. Por eso la verdad de Dios tenemos que abrazarla, compartirla, ministrarla, enseñarla. Por eso cuando el padre de familia, qué hermoso cuando el padre de familia se sienta a la mesa y comparte la palabra de Dios. Por eso es hermoso cuando el padre de familia transmite esta verdad a sus hijos. Cuando la madre educa en gracia, en amor a sus hijos, transmitiéndole esta verdad. Cuando la abuela la transmite a sus nietos, la transmite a sus hijos. Qué precioso es recibir el testimonio de esa verdad. Que cada familia, cada casa, cada hogar sea como la casa a la cual Juan le habló y le escribió. Y les dice: yo los amo en verdad, en una verdad profunda, porque puedo ver el testimonio de Cristo en sus vidas.
Iglesia de Dios, aunque la influencia del mundo sea fuerte, potente, aunque las ideologías del mundo sean dardos, flechas malignas que van en contra del pueblo de Dios, tu casa y mi casa son el aposento de Dios, son el lugar donde Dios habita, son el lugar donde la verdad de Dios se manifiesta y se revela. Aleluya, la verdad de su palabra, la verdad del conocimiento de la Escritura debe ser el escudo para nuestros hijos, para que cuando se enfrenten a la sociedad, sin importar lo que el mundo quiera decir allá afuera, nuestros hijos se van a sostener en la verdad de Dios. El mundo será solo más íntegro, el mundo será solo más justo, el mundo será solo más sencillo y humilde cuando la verdad de Dios esté realmente puesta en el corazón de los hombres. Porque la injusticia y la impiedad es una revelación del enemigo solo para aquellos que no han creído en el Señor. Le pregunto a la iglesia del Señor esta mañana: ¿usted cree que el cristianismo bendice al hombre? ¿Usted cree que la verdad de Cristo bendice el hogar? ¿Y usted cree que la verdad del Evangelio bendecirá a una nación? ¿Usted cree que la verdad del Evangelio puede bendecir a este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Es que eso debe marcar la diferencia entre quienes son y quienes no son. Para la gloria de Dios, usted y yo estamos puestos en este mundo para hacer luz a las naciones, luz a nuestros hermanos, luz a nuestros amigos, luz a nuestra familia, luz a nuestros compañeros de universidad, luz a nuestros compañeros de trabajo, luz a nuestros vecinos, luz que brilla, que alumbra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Juan le habla y le dice: yo los amo en verdad. Él es enfático, destaca el amor personal y continuo que él tiene por esta familia. La creencia común en la verdad del Evangelio es lo que nos une a todos los creyentes. Todos estamos unidos en torno a esta verdad. El profundo amor por la verdad, el profundo amor por la Escritura, el profundo amor por el Evangelio fluye de un compromiso común con esta verdad. ¿Cuál verdad? Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esa es una verdad que une, que nos debe comprometer, que nos debe unir, que nos debe fortalecer. Es una verdad que nos debe animar, iglesia del Señor. Los creyentes debemos hablar en amor, pero también debemos hablar con verdad. Minimizar la verdad es abandonar el amor bíblico, el cual se basa en la verdad. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, y ese amor por el mundo es un amor por el pecador, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor que perdona, pero también al mismo tiempo es un amor que confronta, porque lo que vino a hacer Cristo es a salvarnos y a librarnos y a perdonar nuestros pecados. Bueno es el Señor. En Cristo estamos unidos, en su verdad estamos unidos. Por lo tanto debemos de vivir una vida en Cristo como iglesia. Si el apóstol Juan reconoce estas virtudes en esta iglesia, el propósito pastoral de nosotros, el propósito pastoral tanto del pastor Sergio como de mi persona, como de la pastora Adela, como de la pastora Jessica, el deseo pastoral de este lugar es que todos podamos vivir en la unidad del Espíritu, que todos podamos sentirnos unidos en torno a esa verdad y que podamos crecer en torno a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra y a la verdad del Evangelio. Que podamos brillar, que podamos ser luz para este mundo, porque necesitamos, el mundo necesita de Dios, la sociedad necesita de Dios, y este mundo escéptico que no cree en nada
sí puede llegar a creer en algo absoluto. Cristo es una verdad absoluta para nosotros. La verdad de Dios permanece. La verdad de Dios no solo unifica, sino la verdad de Dios permanece en la vida del creyente. Juan sigue diciendo: yo, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece, dice, en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta verdad permanece en el creyente. No debe ser una verdad que uno la toma a media, que hoy día la acepta y mañana la desecha. No es una verdad que yo la acepto solo cuando estoy en el culto y me siento motivado por un sermón, me siento motivado por una palabra, la abrazo y me siento entusiasmado. Y al terminar el sermón, al terminar el culto, me olvido por completo de esa palabra. No sé cómo vivirla, no sé cómo aplicarla, no sé cómo experimentarla. Hermanos queridos, debemos pedirle a Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida, para que permanezca en nosotros. Porque la verdad de Dios debe permanecer en el creyente. Juan decía de esta iglesia: a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. El amor, la comunión, la hospitalidad cristiana son vitalmente importantes, ya que manifiestan el poder transformador del Evangelio. La unidad del Espíritu, la comunión de los santos, el culto, todo eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a permanecer unidos y a que la verdad de Dios permanezca también en todos nosotros, para que se manifieste de manera genuina ese amor. Debe haber un compromiso inquebrantable con la verdad de la palabra de Dios. Solo a través del estudio, solo a través de la lectura, solo a través del oír, del escuchar, solo a través del congregarnos, solo a través del buen deseo de aprender más, usted y yo vamos a conocer más de este Dios, de este Señor, vamos a conocer más de esta verdad y podremos manifestar, revelar esa verdad, porque Él es verdad. Usted dirá, pero repite tanto la palabra verdad, 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 verdad. Lo hago porque estoy citando al apóstol Juan. Cuando usted lea la primera, la segunda y la tercera carta del apóstol Juan, si es que ya las ha leído, usted va a encontrar un común denominador en las palabras y en los escritos de Juan, que de acuerdo a la crítica literaria del texto se dice que son verdaderamente las cartas de Juan, porque Juan repite siempre las mismas palabras. Y si tiene que hablar de la verdad, usted lea, usted se va a encontrar con verdad, 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 verdad. Esa es una evidencia de que Juan es el que está escribiendo, y lo repite y lo reafirma, y lo repite y lo reafirma, y lo repite y lo reafirma, y lo repite y lo reafirma. Cristo es verdad. Amén. El Evangelio es una verdad. Dios es un Dios de verdad, y la verdad de Dios nos unifica. La verdad de Dios debe permanecer en la vida del creyente. No debe ser algo emocional, sino debe ser algo que queda plasmado, queda puesto aquí en nuestra vida. Entonces, esta verdad que permanece permite la comunión, permite la hospitalidad cristiana, permite que se manifieste el poder transformador de Dios. Los creyentes somos participantes del amor espiritual que fluye en nuestra vida común en Cristo. Estamos unidos en el Señor. Somos personas de distintas familias, con diferentes formas de haber sido criados, hoy día diferentes nacionalidades, pero todos unidos en Cristo. Hay una verdad que es absoluta, hermano querido. Usted podrá hoy día escuchar este mensaje aquí y podrá el día de mañana ir a otro lugar y la va a escuchar de la misma manera, y podrá ir a otra nación si tiene la oportunidad de hacerlo y lo va a escuchar de la misma manera, porque la verdad es una sola. Y esa verdad nos unifica, esa verdad permanece en todos nosotros. Y le pedimos al Señor que esta verdad permanezca en su iglesia. Por eso es tan importante, por ejemplo, lo que están haciendo mis hermanas ahí arriba con los pequeños, o lo que está haciendo nuestra hermana Claudia ahí con los preadolescentes, y lo que estamos haciendo aquí, para que el día de mañana esa palabra que está siendo sembrada en el corazón de los niños no se desvanezca, no se diluya, no desaparezca del corazón de un niño, sino que permanezca hasta el último día de su vida.
Cuando la verdad de Dios no está plasmada en el corazón del hombre, podemos ser fácilmente presa del enemigo y del maligno. Voy a poner un ejemplo de esto. En la experiencia del ministerio pastoral, he podido darme cuenta de que cuando la verdad de Dios está puesta en el corazón de la familia, los hijos permanecen, las generaciones son bendecidas con la fe y la verdad del evangelio puede ser transmitida de generación en generación. Pero está la contraparte de aquellas vidas, esas pequeñitas vidas que uno ha visto en el caminar del evangelio. Por ejemplo, una niña perteneciente a un grupo familiar de 4 o 5, padre, madre, 3 hermanas. Solo ella sirve al Señor. Niña de 12 años, llega a la iglesia, busca al Señor. 13 años, 14 años, fiel al Señor. Pero su casa, su padre, su madre, sus hermanos, nadie de ellos cree. Eso lo hemos visto en la iglesia. Lo hemos experimentado. 15 años. Y con la autorización del padre ha decidido ir a un lugar, ha decidido ir a una fiesta. La verdad de Dios se comienza a diluir poco a poco, porque esa verdad no tiene el respaldo del padre, no tiene el respaldo de la madre, no tiene el respaldo de sus hermanos. Y en un corazón tan pequeñito, tan adolescente, tan frágil, tan expuesto a este mundo, esa verdad poco a poco comienza a diluirse, porque faltó el padre, faltó la madre, faltaron los hermanos. Por eso yo pido al Señor que esta iglesia, que tu casa, que tu familia, que tu vida pueda ser como la de aquel que dijo un día: yo y mi casa serviremos al Señor. Para que esta verdad que está tan puesta en ti no se diluya en el corazón de tu hijo, no se disuelva en el corazón de tu hija, sino que permanezca para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. No se distorsione esa verdad, no se apague esa verdad, sino que permanezca esa verdad para siempre. Y para lograr eso se necesita un compromiso inquebrantable con esta verdad. Esa verdad que impregna todos los aspectos de nuestra vida, de la vida individual, de la vida colectiva de la iglesia. Es evidente que esa verdad que está evidente en la predicación, en la proclamación, en la predicación del evangelio, que esa verdad permanezca, que esa verdad quede impregnada en nosotros, de transmitirle esa verdad a nuestros hijos, de transmitírsela a quienes están a nuestro alrededor, de ir al mundo con esta verdad. La verdad de Dios no solo unifica al creyente, la verdad de Dios permanece en el creyente y la verdad de Dios bendice al creyente. ¿Cuántos somos bendecidos por la palabra? De continuo somos bendecidos por la palabra, porque la palabra nos instruye. Usted el día viernes en este lugar, el día domingo, todos los días está recibiendo un sano consejo que viene de la Escritura, un sano consejo que viene de la palabra. Y esa verdad, esa palabra usted tiene que tener, con la ayuda del Espíritu Santo, la capacidad de retenerla, de guardarla en el corazón y que sea bendición para todos nosotros. La verdad de Dios bendice a los creyentes. Sea con vosotros, decía Juan, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. Estas son bendiciones que tienen una fuente. ¿Cuál es la fuente de la gracia? ¿Cuál es la fuente de la misericordia? ¿Cuál es la fuente de la paz? Juan les dice: ustedes que aman la verdad, ustedes que permanecen en la verdad, a ustedes a quienes yo veo en la verdad. Juan, como apóstol, como pastor, expresa estas palabras para bendecir a su amada iglesia, que está dirigida en este caso por una señora que dice la elegida. Y les dice: gracia, misericordia y paz. ¿Y por qué no podría yo esta mañana, de la misma manera que Juan lo hace, decirles a todos ustedes: gracia, misericordia y paz para ustedes? Gracia, misericordia y paz para tu hogar. Gracia, misericordia y paz para tus hijos. Gracia, misericordia y paz
en medio del conflicto, en medio de las pruebas, en medio de las desavenencias. Gracia y misericordia y paz para tu matrimonio, para que el Señor lo sostenga en amor, pero sobre todas las cosas lo sostenga en la verdad de Dios, para que tu matrimonio no se sostenga solo en un sentimiento emocional humano, sino que Dios haya usado eso para unirte a tu esposa, a tu esposo, y ahora te sostenga en la verdad de su palabra. Que tus hijos sean bendecidos por esta verdad, que tu casa sea bendecida por esta verdad, que la iglesia sea bendecida por esta verdad. Una verdad que es continuamente atacada por el mundo, una verdad que es permanentemente cuestionada por el mundo. Alguien un día me hablaba de eso, 4 principios filosóficos para vivir su vida. Yo se lo refuté todo por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros esto no es una filosofía de vida. Esto es una experiencia. El punto de partida de la fe es una experiencia. Es una experiencia de encuentro con el Creador de los cielos y de la tierra. El punto de partida de nuestra fe y de nuestra verdad es una experiencia con aquel que creó al hombre a su imagen y semejanza. El punto de partida de nuestra verdad es la experiencia con aquel que envió a su único hijo a salvar a la humanidad de sus pecados. El punto de partida de esta verdad es la experiencia con aquel que nos libró de la muerte. El punto de partida de esta experiencia, el punto de partida de nuestra fe es la experiencia de aquel que perdonó nuestros pecados, de aquel que sanó nuestras enfermedades, de aquel que curó nuestras heridas, de aquel que le regaló al mundo el Espíritu Santo, para que cada vez que el Espíritu Santo entre al corazón de un hombre o de una mujer, ese hombre y esa mujer es convencido por esta verdad absoluta. Nadie puede ir a Dios si no le es dado por Él. Usted no está aquí solo porque quiso, o solo porque recibió la invitación, o porque fue motivado en lo personal. Usted está aquí porque el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra influyó en usted y en mí por el Espíritu Santo, y nos tiene aquí para que nuestra fe crezca en Él y sepamos que Él no nos ha dejado, iglesia. Porque la verdad de Dios bendice al creyente. Gracia, misericordia y paz para tu casa, hermano Jonathan. Hermana Maricel, gracia, misericordia y paz para sus hijos. Sosténganse en esta verdad. No cuestionen esta verdad. Manténganse firmes en esta verdad, que todo lo demás es cosa de Dios. Es obra de Dios. Lo que ustedes no pueden hacer, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Aleluya. ¿Cuántos creen que cuando Cristo está en el hogar, cuando la bendición de Dios está en el hogar, hay paz, hay gracia y hay misericordia? La verdad de Dios entonces bendice al creyente. La fuente de la gracia, la fuente de la misericordia, la fuente de la paz no es más ni nada menos que Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. Y si usted ha recibido alguna promesa, si usted ha recibido alguna palabra, si usted por la escritura, por cada mensaje que recibe usted aquí cada semana, usted ha recibido alguna promesa, pues déjeme decirle lo que dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas en Él son sí y son verdad. Cada palabra, cada promesa en Cristo es un sí y es una verdad. Si Dios prometió salvar a los tuyos, es porque Él va a salvar a los tuyos. ¡Aleluya! Si Él prometió estar contigo, es porque esa promesa es un sí y es una verdad. Él prometió estar contigo. Todas las promesas son en el sí y en el amén, porque amén significa así sea.
Ya lo dije, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. La verdad de Dios controla la vida de los creyentes. No solo bendice la vida de los creyentes, no solo unifica a los creyentes, no solo hace que permanezca en la vida del creyente, sino que la verdad de Dios controla la vida del creyente. Yo no sé cuánto anhelamos y deseamos que el Señor tenga el control de nuestra vida. ¿Ha escuchado usted esa frase? Todos deseamos que el Señor controle nuestra vida, controle nuestro corazón, controle nuestro carácter. ¿Alguien le ha pedido al Señor: controla mi carácter, por ejemplo? Tarea difícil para el Espíritu Santo a veces en mí, porque de verdad que somos a veces muy tercos, somos muy dados, cosas que son propias de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Pero sabe, cuando Cristo tiene el control de nuestra vida, sin importar nada, el Señor siempre nos bendice. Ahora, la verdad de Dios, esta verdad que controla al creyente, es la expresión que dice Juan: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andar en la verdad significa caminar controlado por esa verdad. Es que deben haber claras evidencias en usted y en mí de que somos salvos, de que somos redimidos, de que somos perdonados. Deben haber claras evidencias en mi vida y en su vida de que andamos en vida nueva. ¿Cuántos creen que andamos en vida nueva, verdad? Porque hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso significa que andamos en nueva vida. Aquel que ha sido controlado por la verdad de Dios anda en nueva vida. Andamos por fe, no por vista. Andamos en el Espíritu. Andad en el Espíritu, Gálatas 5:16. Andad en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en buenas obras, practicar las buenas obras, practicar la hospitalidad, practicar el amor, practicar la comunión, practicar la misericordia. Son virtudes que tienen que estar de manera puestas en nosotros de manera fehaciente. Debe haber evidencia de esa verdad en nosotros. Si hemos sido unidos con Cristo el Señor, si hemos sido unidos a esa verdad, estas evidencias tienen que estar en nosotros. Debemos andar en nueva vida, debemos caminar por fe, debemos andar en el Espíritu, debemos andar en buenas obras. Propongámonos ser luz. Propóngase, si usted y yo andamos en esta verdad, ayudar, extender estas palabras de Juan: gracia, misericordia y paz. Mire, vamos a hacer un acto de fe. No es mucho lo que tiene que hacer. Solo levante una de sus manos al cielo. Solo le pido eso. Yo le pido al Señor esta mañana que la gracia, que la misericordia y la paz sea depositada en todos nosotros. Amén. Que tú recibas eso por la palabra. Empuña tu mano como recibiéndola y dice: sí, la gracia, la misericordia y la paz está en mí. Ahora, por voluntad de Dios, por una buena obra, lleva esa gracia, lleva esa misericordia y lleva esa paz a algún lugar esta semana. Amén. Llévala al hogar de tu familia que está necesitada de Dios. Llévala a tu liceo, a tu universidad, a tu colegio, donde hay un compañero tuyo o compañera tuya que está sufriendo. Llévale gracia, misericordia y paz. Dile que el Señor la ama. Dile que el Señor le ama. Dile a aquel que está lejos: ve en el nombre del Señor y dile: Dios te ama. Gracia, misericordia y paz para ti, para que sea manifestada esa verdad. Efesios 4:1: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andad en amor, andad como hijos de luz, andad con diligencia. Efesios 5:15. El que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, esta breve carta del apóstol Juan es un llamado fehaciente a que usted y yo seamos coherentes con la verdad que hemos recibido, que caminemos en verdad.
que procuremos conocer más esa verdad. Por medio de la oración, por medio de la lectura, tome su Biblia durante la semana. Conozca al Dios de verdad. Si algún principio se revela de esta verdad, permítale al Señor que obre a través del Espíritu Santo y pueda ponerlo en práctica. Pueda ser un portavoz de esta verdad durante esta semana. Sobre todo estos días que vienen, en los que necesitamos seguir siendo luz. Amén. Cuando estés con la familia compartiendo el 18, sé luz. Cuando estés con tus amigos, sé luz. Seamos luz y portadores de esta verdad maravillosa que el Señor nos ha dado. Amén. Un desafío constante que solo podemos cumplir con la ayuda de Dios. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios ahora? Para cumplir este llamado, para cumplir el llamado de caminar en esta verdad, necesitamos la ayuda de Dios, porque solo no podemos. Necesitamos que el Señor nos ayude, que el Señor perfeccione nuestro andar. Pues bien, como dice el apóstol, el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla. Pero quiero quedarme con algo, hermanos queridos, repetir lo que dije al principio. Pilato preguntó a Jesús y le dijo: ¿qué es la verdad? Y aunque el mundo cuestiona la verdad, usted y yo debemos de decir con absoluta verdad, con absoluta confianza, con absoluta seguridad, sin temor y sin miedo, que Jesucristo es la verdad absoluta en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que no necesitamos nada más de este mundo, porque en Cristo estamos completamente satisfechos para su gracia, para su amor, su bondad y toda su misericordia. Si alguien tiene a Cristo en su corazón, levante su mano al cielo y diga: estoy completamente satisfecho en Cristo. Estoy completamente satisfecho en su palabra. Estoy completamente satisfecho en su verdad. Aleluya. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador? La verdad de Dios permanece en el creyente. La verdad de Dios bendice al creyente. La verdad de Dios controla al creyente. La verdad de Dios permanece en el creyente. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a su palabra y a su verdad. Póngase de pie, iglesia del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por bendecir nuestra vida, por ayudarnos a entender un poco más. Quizás no la totalidad, Señor, porque tú eres grande, tan alto que no podemos ir sobre ti, tan bajo que no podemos estar debajo, ni tan amplio que pudiéramos alcanzarte, amado Dios. Pero gracias porque has podido poner en nosotros un grano más de arena, Señor, para conocer, para entender y comprender tu verdad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros para seguir avanzando, para no detenernos frente a los ataques del enemigo. Señor, ayúdanos a resistir, Señor, todo dardo de fuego del maligno. Y ayúdanos a permanecer en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Vamos a adorar un momento a nuestro Señor.